bienvenidos al programa De Vuelta. Hoy precisamente contamos con la presencia de un hombre que ya es una leyenda en el cine, en el mundo de la televisión, en el mundo del periodismo, porque Jimmy Bonilla es un hombre que ha tocado todos, no solo todas las disciplinas, sino que también todos los géneros, ¿no? Jimmy Bonilla, bienvenido aquí a De Vuelta. Jimmy Bonilla, su trayectoria o su hoja de vida es impresionante. Ha trabajado con los mejores directores de cine de este país. Ha sido uno de los grandes documentalistas de este país. Es una referencia que no se puede pasar por alto. Es más, yo creo que solo Jimmy Bonilla es un libro sobre, además, la historia del cine y del documental en Colombia. Con Jimmy Bonilla, egresado de la Tadeo. ¿No? Precisamente, ¿no? Sí. Estudia comunicación social, periodismo, ¿no? En lo que... Yo estudié comunicación social aquí entre el año 74, siendo decana Patricia Anzola de Morales, con un excelente grupo académico profesoral, donde, estudié a Jairo Aníbal Niño, gran escritor ya fallecido. Tuve a Ilse Schutz Buenaventura, dictaba filosofía, graduada en Alemania, tesis laureada en Kant, ¿sí? Augusto Ángel Maya, Hernando Martínez Pardo, y después cuando, no sé si da igual la estructura de la facultad en este momento, pero en esa época, en el año 76, sí, uno podía optar a hacer el último año especializándose durante un año en cine, prensa, radio y televisión. No, esa estructura, ¿Ha cambiado ese pensum? Ese pensum ya cambió. Eso, fíjate, curiosamente ese pensum sí continúa en otras universidades, en Europa continúa, en la Facultad de Ciencias de la Información. Una pregunta que sería más de chisme, ¿por qué quieres estudiar en la Tadeo? Porque en ese momento aquí en Bogotá no había sino dos facultades de comunicación social, y la que tenía la opción de estudiar cine, que siempre ha sido una pasión para mí, era la Tadeo. Porque la habían en esa época, hacía énfasis era o en periodismo o en publicidad. Y entonces yo dije, no, yo me voy para la Tadeo y estudio comunicación con la posibilidad de estudiar después algo más, énfasis en medios, ¿no? En uno de los medios. O televisión o cine, que es lo que más me gusta a mí, que es la imagen. No se distingue en los años 70 precisamente porque fuera una industria de la producción del cine Colombia, no se distingue, es más, prácticamente y lamentablemente está desaparecida del mapa, ¿no? Ni existía esa industria. ¿Cómo se le ocurre a Jimmy Bonilla estudiar cine en aquellos años? Haber estudiado ingeniería civil, haber estudiado derecho, te habías preparado a ser un buen notario, hoy serías senador. Eso último me ofende. No, porque eso siempre fue... Pero ¿qué pasó? ¿Quién fue el personaje? ¿Fue Buñuel? ¿Fue Fellini? ¿Quién fue el que te hechizó para decir, definitivamente quiero estudiar cine? No, pues es que yo vengo viendo cine desde niño, es decir, entonces así, pues géneros de esa época que afortunadamente ya desapareció, el western. Entonces uno veía a Ford, a todos estos grandes, a Raúl Walsh, a Howard Hawks, todos estos directores. Entonces, bueno, vamos a estudiar cine, pero de todas maneras lo que acabas de decir es decir que en Colombia nunca, realmente ni aún, todavía es incipiente. Sí, ni en esa época había, pues, no había una industria. Lo que pasa es que cuando yo entro a estudiar, aquí hubo un cineclub muy fuerte, ¿no? Aquí se veía mucho cine, que era en el auditorio principal, donde era el Teatro California, creo que era el de esa época, aquí sobre el 23. Y había un cineclub, es decir, fue muy importante en esa época el cineclub de la Tadeo. Venía gente de todas las universidades y todos los cinéfilos de la ciudad venían a ver cine en la Tadeo, en el famoso cineclub de los Diegos, Diego Hoyos, Juan Diego Caicedo y Dieguito Rojas, ¿no? Y fue muy importante el cineclub de esa época, en los años 70, y además traían a los directores de cine colombiano y los confrontaban, y entonces había unos foros con unas polémicas buenísimas, pues cuando en esa época que la industria del cine era el cortometraje, ¿cierto? El de sobreprecio para pasar en las salas de cine antes de las películas, esta carreta, y había una gente que muy comercial, o cualquier tema, si era político, de todas maneras había
había mucha línea, ¿no? Se tiraba mucha línea política aquí en ese momento en la Tadeo 74. Acuérdate que en el año 75 aquí hubo un movimiento estudiantil, un paro en la Tadeo, ¿cierto? Y entonces pues todo el mundo era muy político en esa época. Te estoy hablando 7 años después de París, de Sorbona, ¿cierto? Sí. Estaba el hipismo, estaba una cosa muy contestataria. Después del 68, el mayo 68. Imagínate. Sí, Entonces, los extractores todavía del mayo 68. Y además con la suerte de que en esa época estaba muy... No, la suerte, que en esa época también moría Franco en España, ¿no? Que eso también significaba también mucho para Latinoamérica, ¿no? Que el dictador desapareciera de España, ¿no? No, y además toda Latinoamérica estaba muy convulsionada. Acuérdate que acabo de pasar lo de Chile, ¿cierto? México, que Argentina estaba en poder de los milicos, ¿sí? Estaban los montoneros, los tupas, todos. ¿Quién era el presidente de la República en aquella época? En el 74, ¿quién era? ¿Alfonso López, tal vez? Alfonso López. Tal vez en esa época, sí, porque después viene Turbay, ¿no? Sí. Después viene Turbay. Ya. Bueno, vamos a ver, termina la carrera. ¿Cuál es el primer pero entonces, volviendo al tema, el cuento es que aquí, cuando yo entro a estudiar la especialización en cine, ¿cierto? Que tuve, pues, la hice siempre con una gran compañera, también muy importante documentalista, como es Clara Riescos. Sí, estaba con Chita Guerra, había una gente, pues, muy importante ahí en ese momento. Tuvimos la fortuna de tener unos grandes profesores, ¿sí? En la especialidad de cine. Estaba Jorge Silva y Marta Rodríguez, ¿sí? Cinematografista con antropóloga, que es una combinación perfecta, ¿cierto? Sobre todo aquí para el país, para la cosa antropológica que estaba ahí. Estaba nos dictó Jorge Silva y Marta Rodríguez, que también nos inocularon este problemita, ¿no? Estaba Carlos Duplat, también el profesor mío. Estaba Natasha Yartovsky, una rusa editora, la mujer de Luis Alfredo Sánchez, el director de cine palmirano, y un argentino que se llamaba Jacinto Andrés de la Vega, Tito de la Vega, que, bueno, después hablaremos por qué motivo estaba aquí en Colombia, ¿no? Porque no estaba en su país natal, ¿no? Y entonces eso fue muy importante para el futuro nuestro, pues, en la corriente documental. Muy bien. Cuando ya terminas la especialización y ya sales al mercado laboral, ¿cuál es el primer proyecto que enfrentas? El primer sitio donde yo me voy a trabajar, recién salido, 15 días después de haber salido de la universidad, me voy recomendado por dos de los profesores que te acabo de mencionar, por Duplat y por Tito de la Vega. Me voy a trabajar de camarógrafo de noticiero, Cinevisión, 1977. Comenzó como el 13 de diciembre de 1977 allí, dirigiendo al Fernando Buitrago, el Chato. Después ahí estaba pues, grandes periodistas, Efraín Marín, Mónica Rodríguez, Consuelo Cepeda, William, ¿cierto? William Giraldo. Sí, presidente del CPB. Efraín Marín, yo no sé si ya lo mencioné, bueno. Y presentaba Erwin Teuber, un vallenato que fue muy reconocido ahí, alguna vez también presentó. Y ahí estuve haciendo eso, era cine en blanco y negro todavía, eso era en cine. Película en blanco y negro, 16 milímetros, claro, con las Bolex, con las Bolex cuando era mudo, y si no con la Cinema Products, la CP, ¿sí? Con Auricon o Eclair, había distintas cámaras en esto, ¿no? Y ahí estoy como 3 años con el noticiero de Cinevisión. Es prácticamente donde surge la escuela, ¿no? De los noticieros ya de televisión, es en Cinevisión, ¿no? Prácticamente. Bueno, es que hubo muy buena en esa época, acuérdate que en esa época incluso a los partidos políticos les asignaban noticieros, es decir, había una pugna por ese espacio porque era su plataforma, ¿cierto? Su proyección a la audiencia. Entonces, bueno, pues ahí por ahí también metemos, ¿cierto? Entonces eso era una pelea, pues no es como ahora que los canales privados ya estaban en esa época era licitación y usted tenía que entregar todo un programa y toda una estructura de cómo iba a manejar el noticiero y hacer todo un lobby, pues mejor dicho, para que le dieran ese espacio, que seguramente también iba pues con unas horas más en divertimento y en musicales y dramatizados, enlatados. Llegaba mucho enlatado a Colombia, muchísimo enlatado. ¿Cuál fue la noticia que más te impresionó en aquella época? Cógeme una en especial que digas. Me tocó cubrir todo el M19. Todo el M19. Sí, yo estuve en el túnel del Cantón Norte,
Yo estuve en muchas cárceles del pueblo, mirando cómo está. En la primera cárcel del pueblo que aparece, en ese momento ya el director del noticiero no era Fernando Buitrago, sino que era Alfonso Morillo, ¿sí? Y entonces con Alfonso, que tenía vínculos con los militares, el noticiero iba al cierre de la emisión, 11:30 de la noche. Y entonces nos dan la chiva de cuando aparece muerto el presidente de la Texas Petroleum Company, que lo tenía secuestrado el M-19. Aparece muerto por allá como por Matatigres, por allá en un sitio que realmente me llevaron en exclusiva televisión, éramos exclusiva televisión, era el Cinevisión, y prensa estaba el Espectador. Incluso aparezco yo en una foto así, donde estoy filmando en contrapicado la obra de ingeniería que había hecho el M-19 para tener cautivo al presidente de la Texas. Era un lavadero, ¿cierto? En una casa, estrato 3, se desplazaba el lavadero así y aparecía una plataforma en la cual tú te montabas, ¿cierto? Y descendías al sitio en donde estaba un pequeño búnker, donde estaba el presidente de la Texas, ¿cierto? Con un arco así, como una ratonera, y adentro una celda en malla esta de parques, ¿sí? Con una cama, y ahí es donde tenían al cautivo, y el sitio en donde estaba el celador, el vigilante, pues, mimeógrafo, que en esa época había mimeógrafos, mucha tinta en el piso, mucha sangre, porque el ejército entra acabando con todo, y presumo que fue el que lo mató, ¿sí? Le tiraban a lo que se moviera, ¿entiendes? Y entonces un fuertísimo olor al lacrimógeno, por lo que estaba condensado pues en este hueco. Es que era como 4 metros o 5 metros bajando por esa escalera. Pues a mí me tocó ya el sistema por escalera porque el sistema estaba dañado. O sea, dañado el sistema pues de ascensor. Entonces era una mano aquí con la cámara en otra. Sí, pues sí, yo creo que fue la noticia. Bueno, me tocó también. Es que me tocó. Esos años son básicamente el M-19, ¿no? Hay mucha política, mucha cosa, pero básicamente. Es una forma. El túnel del Cantón Norte, José Raquel Mercado. Bueno, el túnel del Cantón Norte, además que estaba vinculado a mí también en términos por Carlos Duplat. Claro. Carlos Duplat lo cogen como supuesto autor, uno de los cerebros de este operativo del M-19, y le pegan la tortura a Bárbara, a Carlos. Entonces también había un vínculo ahí, que además Carlos Duplat me presenta a mí al noticiero Cinevisión como una muy buena opción, ¿cierto?, periodística. Sí, hay una cosa que es impresionante, y precisamente lo que hablaba de la generación de Jimmy Bonilla era esa generación de reporteros que no eran reporteros de pupitre, eran gente que salía a meterse y se cruzaban las trincheras, no había concesiones, no se negociaba el plano. Era noticiero en vivo y en directo, pero de verdad, o sea, como debe ser, la fotografía como debe ser. Hay una anécdota que una vez, aquí fuera de cámara, me comentaba que fue con William Giraldo. Yo creo que los dos se tienen que ir a buscar a las FARC por un tema, también, digo que se estaban volando el oleoducto o algo de esto, y les toca a ustedes ir a buscar a las FARC, a ver cómo pueden. A ver, ese episodio es que ese Ecopetrol, William ya estaba trabajando en Ecopetrol, y entonces hay una voladura. Además, creo que el que fue rector en esa época era el director de Ecopetrol, o el presidente, Fernando Isaza. No, en esa época todavía no. No, en esa época, que yo me acuerdo, no, Isaza aparece después. ¿Ves? No, había un moreno ahí que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, como un santanderiano. Bueno, entonces hay una voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas, ¿cierto? Y entonces me llaman a mí, me llama William para que yo vaya y haga las imágenes para todos los noticieros. Solamente puede ir una cámara y van todos los noticieros, ¿cierto? Estaba, ¿cómo se llama? El de Hora 20, el que acaba de salir, salió hace un año de Hora 20, ¿cómo se llama? Néstor Morales. Estaba varios, Ritoré, que en esa época estaban saliendo. Realmente, digamos, jóvenes. Casi practicantes. Sí, eran periodistas jóvenes de ese momento. Y entonces yo voy y le hago todas las imágenes de esto. Primero volamos 2 aviones a Cúcuta, y después un helicóptero o varios helicópteros desde Cúcuta hasta el sitio de la voladura, que iban bajando 40.000 barriles de petróleo por el río Catatumbo hacia el Golfo Maracaibo. Eso era una catástrofe ecológica impresionante, mejor dicho.
espantoso, ¿no? Y entonces llegan y nos montan, hacemos la voladura en la tronera, pues en el tubo, nos vamos siguiendo el cauce del río, y comienzo ya a ver manchitas negras, tan. Y yo comienzo a grabar desde el helicóptero y llega alguien, un ingeniero, y me dice, no desperdicie el material, espérese. Y avanza más el helicóptero y de pronto es una nata negra, una mancha impresionante, bajando lentamente por el río, sinuosamente por el río Catatumbo. Y de pronto en un recodo del río nos bajaron pues, para hacer ya imágenes aquí, los pececitos tratando de salir con un espesor así de petróleo, ¿sí? Mis pecitos tratando de salir, un daño ecológico pero impresionante. Afortunadamente más adelante en otra población que no me acuerdo, la ponen unas barreras y las detienen. Sí, pero no era tanto pues como perseguir las FARC, pues más bien las FARC era... No, lo que pasa es que nosotros nos bajamos, nos dejan el helicóptero allí y el helicóptero inmediatamente se levanta porque... Ellos estaban por allí. Claro. Ellos estaban por esa zona. Bueno, me toca también, se nos olvida otro episodio que fue muy interesante en mi vida, en lo que hice, digamos, de trabajo de reportero, es la toma de la Embajada de República Dominicana. Ese tema es un tema que sobre todo a los estudiantes les aconsejo, porque fue un tema tremendo para cubrir para los periodistas. Ahí hubo de todo. La embajada, la toma de la República Dominicana por parte del M-19, eso fue un tema durísimo, además para muchos periodistas, pero también fue durísimo para los periodistas colombianos, ¿no? Porque tuvieron que desplazarse a otro país y había que cubrir un tema que se refería además al propio país, a Colombia, ¿no? Sí. En el que el causante era la propia Colombia, ¿no? Y eso siempre para el periodista colombiano era supremamente complicado. Pues a ver, es que lo que pasa es que yo creo que eso es el año 81, si no estoy mal. Congrega periodismo de todo el mundo y a nosotros nos abre los ojos como periodistas en muchas cosas, porque nosotros nunca habíamos visto junto tanto equipo pues, dentro del país, nunca se había visto tanto equipo de televisión junto, ¿cierto? Reunido alrededor de una noticia. ¿Sí? Entonces a mí me llama un amigo y Clara Riascos otra vez, bueno, es que he trabajado muchas cosas, me llama y me dice, se tomaron la Embajada de la República Dominicana, yo tenía mi cámara, una cámara Anapolis con magazine de 400 pies, ¿cierto? Sí, con muy buena óptica y toda esta carreta, y entonces me voy para la Embajada de la República Dominicana, 4 de la tarde, una cosa así, ¿no? Entonces acuérdate que la Embajada de República Dominicana está en un hueco allá donde está el parquecito, donde se apostaron los del M-19, y ahora hay un edificio donde era la Embajada de República Dominicana. Y se apostaron los guerrilleros del M-19 allí, simulando que estaban jugando, que no sé qué pendejada, y cuando entraron todos los diplomáticos a este almuerzo, pues entonces la gente sacó los fierros de las mochilas y que se le metieron a la embajada, y bueno, y pues fueron retenidos 40 días desde el nuncio apostólico, el embajador de Estados Unidos, el embajador de México, de para abajo, ¿sí? Un poco de diplomáticos. Entonces yo llego con mi cámara, y entonces en el hueco en la plazoleta donde está, el M-19 llega un momento en el que dice, ya cuando está cayendo la penumbra del atardecer, dice, hay que ponerse, camarógrafos, mejor dicho, periodistas que quieran ponerse enfrente y grabar o filmar la situación, ¿cierto? Tienen que estar en calzoncillos, ¿sí? Y entonces, efectivamente, los que queríamos hacer la vaina nos ponemos en calzoncillos, ¿sí? Y entonces de frente, entonces ya ponía uno la cámara de frente y miraba la situación y filmaba, ¿no? Y bueno, hay fotos que le han dado la vuelta al mundo del famoso periodista de Caracol, Franco Fonseca, ¿sí? Que sale, él está en calzoncillos, chaparrito, sí. Él con su manera de manejarla. No. La de Guillermo Franco Fonseca es la foto que da la vuelta a todo el mundo. Sí. Vuelvo y repito, está Jimmy Bonilla testigo de unos tiempos convulsos, de unos tiempos supremamente complicados, pero ya dando un paso adelante entras en el documental. Y entras me comprometo más con el documental, de todas maneras, tú sabes que en esto... ¿Cuál es para ti el documental que tú digas, me quedé? Porque el documental es muy complicado, es muy difícil que uno quede siempre le falta algo, hubo algo que se le escapa a uno, ¿no? ¿Cuál es ese documental que tú dices, quedé contento con ese trabajo? Ese fue el documental. Bueno, es que, a ver, yo, digamos, vinculado con el documental he estado en muchos momentos, digamos, con el documental colombiano, ¿no? Estuve, por ejemplo, con Yurupari,
con Yurubari. Que fue toda una leyenda. Que es una leyenda. Ya es una leyenda del documental y fue toda una escuela además. Y además como decimos algunos en el medio, los créditos de los cámaras de esa época son en orden de desaparición, porque la gran mayoría de ellos están muertos. De los camarógrafos que participaron en esta estaba serie. Nuestro amigo el belga, ¿no? Estaba... Ahí murió Jack Marshall, ¿me dices tú? Jack Marshall estuvo en algunos, pero sí, también murió. Pero murió Jorge Ruiz, murió Joaquín Villegas, murió Jaime Balaguer, murió Cifuentes. Creo que quedamos, de los que participamos ahí, creo que no quedamos sino Fernando Riaño y yo. Creo. No me acuerdo de otros más que hayan estado. Crucemos los dedos. ¿Ah? Crucemos dedos. Sí, Toquemos madera. Bueno, estuve en la serie de Yurubari, estuve en Travesías con Alfredo Molano también, pero eso es un poco posterior, en el 92. Pero estuve con el CINEP, hice mucho documental, mucho proceso de paz del EPL. Entrega de armas en Juan José Córdoba. Sí. Un documental que se llama Laura dejó el fierro, que es una coproducción entre EPL y CINEP, ¿cierto? Para mirar cómo es todo el proceso de paz, cómo se desarrolla todo el proceso de paz. Y entonces nos vamos con Felipe Paz, que estaba dirigiendo, que precisamente tiene esa maravillosa combinación que es cinematografista y antropólogo. ¿Sí? Claro. Y entonces con él trabajé muchísimo tiempo y era una cosa así, como un matrimonio en el que sí, decir, no hay que cantarle, no, y uno como cámara ya se la ha pillado y el sonista también está pendiente, y es la época, acuérdate, del 3/4, sí, de los Matic con la panela está aquí cargándola, ¿cierto? El multipin, ¿sí? Y mete, eche monte, y corre, y botas, y ¿sí? Que a ti también te tocó vivir eso. Sí, también. Y de nuevo, demos un salto en el tiempo, no tampoco tan grande, o sea, no hace falta, ¿verdad? Es breve ese salto en el tiempo. El salto del tiempo es, ¿cuál es el último proyecto en el que estás inmiscuido? A ver, en este momento estoy haciendo un documental terminando un documental de ecológico sobre parques con mi ex compañera de carrera, Conchita Guerra, con Chingasa. Una cosa bellísima, pura imagen, pura fotografía, sí, planitos aquí, sin cóndores, animales. Qué belleza. Bellísimo, que no es una cosa que yo haya trabajado mucho, porque es como de mucha paciencia también, que no poseo, yo soy más como de acción, ¿sí? Claro. Acabo de terminar de participar en el documental del Festival Iberoamericano de Teatro, en el cual me precio de haber estado al lado de Fanny Míquez desde el primero, desde 1988, 14 festivales, 14 documentales, 14 cubrimientos de festival con ella. Sí. Pues ha sido también todo un reto. Jimmy Bonilla, camarógrafo, documentalista, periodista, tiene otra cosa, que es profesor. Y nuestro querido profesor, ¿qué es lo que más le gustaría en sus clases que aprendiera el alumno? ¿Cómo le gustaría que el alumno captara desde lo que usted le enseña, desde lo que usted le aporta? Creo que ¿cuál es esa cosita o ese bichito, como dijo usted al principio, que le gustaría que dejara en el alumno? Bueno, a ver, te comento, Jesús, Lo que pasa es que yo como profesor en la Tadeo, específicamente, ¿sí? He sido profesor en dos momentos distintos, ¿cierto? Yo fui profesor de aquí en 1982 a 1989, en el 90 me fui a vivir a Cali, ¿cierto? Trabajé allí mucho con todo el Congo de Cali, con mis amigos, con Poncho, con Mayolo, con todos ellos, y volví a Cali cuando me separé, en el 2006, y me revinculé con la Universidad de Técnico en el 2008, por ahí. Entonces, a ver, ¿qué te digo yo? Sí me gusta mucho de que yo dicto producción de cine y televisión publicitaria en la Facultad de Publicidad. Yo no tengo vínculo ni con la Escuela de Cine ni con la Facultad de Comunicación Social de la Tadeo. Entonces, pero date cuenta que la intención mía cuando dicto la materia en publicidad no es hacer técnicos de cine, ¿cierto? Sino que ellos tengan las herramientas para poder enfrentar una realización de un comercial o de una inducción o lo que sea, cualquier tipo de trabajo, pero con criterio publicitario, ¿sí? Pero sin embargo, de esos alumnos que he tenido, 2 a 2 los he inoculado con el virus, pues, de la imagen. Uno es muy bueno, que no sé si lo conozcas, Alejandro Junca, ¿sí? Junca.
Y el otro, desafortunadamente, ya murió, Jaime Patrón. Trabajó y fue muy exitoso camarógrafo y editor de noticiero. Siendo publicista terminó vinculado con la imagen más por el lado del periodismo que de la publicidad. Pero lo que yo más le trato de enseñarle al alumno a hacer es escribir imágenes. ¿Cierto? Escribir imágenes. ¿Cierto? Es decir, cuando el storyboard. Sí, y que tengan una buena redacción y que tengan no sé, y que además que el estudiante de publicidad levante un poco su nivel intelectual. ¿Sí? Entonces los comprometo a hacer storyboards. Momentos de la historia de la humanidad es distinto a la contemporánea. Entonces véndame cualquier nombre de producto, ¿cierto? Pero no actualmente, véndamelo usando una época distinta a la contemporánea. Muy bien, Jimmy, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros aquí en nuestro programa, en este programa que es dialogar con personajes, con seres humanos extraordinarios que han pasado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, egresados de la Tadeo, y también ha sido un honor tener, digamos, a toda una leyenda también de la cinematografía colombiana, un hombre que seguramente empezó, como decía él, con las inquietudes del western, seguramente hasta del spaghetti western, ¿no? Seguramente era de esos hombres que el cine se adoraba todo, o sea, incluso hasta la muerte tenía un precio, también servía como propuesta cinematográfica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, Jimmy, muchas gracias, estuvo en todo el fragor de la historia, el eterno fragor de las historias de esta Colombia convulsa, ¿no? Y siempre la ha conocido, no la ha conocido con la distancia, sino que la conoció en las trincheras, la conoció allá donde corría realmente el sístole diástole de Colombia. Jimmy Bonilla, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Te agradezco mucho.